En realidad, la interacción no es exactamente ordinaria, si es que una expresión como ordinaria tiene mucho sentido, no lo sé, pero bueno. La fase post-Augmatin se caracteriza, de hecho, por dos cosas, que son, claro, presentes en conversaciones típicas de visitas entre familiares, pero que aquí tienen una saliencia particular. Por una parte, hay una especie de lo que se podría llamar de cordialidad excesiva, un poco forzada. Los dos partenarios se esfuerzan a comportarse como lo harían gente joven muy próximos, cuñados muy próximos. Lo que no es de ningún modo una actitud típica de relaciones entre hombres maduros. Por otra parte, segundo aspecto un poco anormal es que este periodo post-Augmatin se caracteriza por una especie de pulsión narrativa que se traduce por el intercambio de relatos de género autobiográfico y de fragmentos, mejor dicho, de autobiografía en las cuales se trata de autobiografías de hombre y son ante todo historias de conflictos, historias de guerra. Después de este periodo que dura varias horas de jovialidad ostensiva y de fiebre narrativa, los partenarios ponen fin a la interacción, van a acostarse, van a bañarse, no sé qué. Y la tercera fase de conjunto Augmatin, la tercera fase empieza el día siguiente, muy temprano de mañana. Los dos hombres se levantan tempranito, pues, para comenzar, en fin, a negociar su relación, a discutir de la razón, que siempre es muy cargada de enjeux, apuestos, de la razón por la cual el visitante ha venido a ver tal o tal persona. Y en general se trata o sea de negociaciones matrimoniales o sea de negociaciones de alianza en caso de conflictos. Y esta discusión, que es muy larga y puede durar varios días seguidos, es llevada en el modo clásico de la retórica política jíbaro, es decir, del hablar lento, en el cual los argumentos son desarrollados de manera muy larga, sobre un modo a la vez enfático, muy fluido en la expresión, con muchas expresiones, protestaciones, declaraciones metacomunicativos de tipo: sí, estoy hablando con sinceridad, lo que te digo es veras, es de veras, etcétera, etcétera. Veamos ahora rápidamente las características más notables de las tres formas principales de interacción verbal que constituyen el escenario completo de la visita de Augmatin. El diálogo ritual propiamente dicho. La primera cosa que salta a la vista, salta a los ojos, es el contraste entre la espectacular elaboración pragmática del intercambio y la pobreza semántica de lo que se transmite. Un Augmatin, para decir las cosas muy rápidamente, es mucho ruido para nada. Les doy la traducción rápidamente de un Augmatin típico, utilizando A y B para las dos voces. A. Cuñado, siendo así, viviendo en paz. B. Claro. A. ¿Es así que hay que vivir? B. Sí, sí. A. Siendo así. B. A ver. A. Hay malas palabras. B. Siendo así. A. Viven para matarse. B. Veamos, esperamos. A. ¿Cómo hay que vivir? B. Sí, verdad.
nuestros antepasados no se visitían, sí, claro, tú siendo aquí, yo siendo aquí, aquí estoy. Ahí, y eso puede durar 3/4 más de horas. Los enunciados que son intercambiados, se ve muy bien, consisten en frases desarticuladas, cortadas, repetitivas y llenadas de pequeñas palabras dilatorias. Ahora, los Shuar en general aprecian muchísimo enunciados completos, rechazan la hesitación, la repetición, dan mucha importancia a la estructura argumentativa de sus discursos y a la fluidez de su enunciación. Y por otra parte, usan y abusan del discurso rapporté, ¿cómo se dice? Del discurso, ¿cómo dice? Discurso rapporté. Relatado. Ahora bien, los Ahmadín son notables por la ausencia absoluta de cualquier rasgo de discurso rapporté. Y de este punto de vista, los enunciados de Ahmadín aparecen como una forma de antidiscurso, tan vacío como posible, tan vaciado como posible de intencionalidad comunicativa. Y esto es un efecto que es fuertemente subrayado por la inexpresividad corporal. Los hombres no solamente tienen el rostro en parte enmascarado por las pinturas faciales, pero también deben cuidarse de quedarse opaco el uno por el otro, a no desvelar sus estados de ánimo, digamos, por signos o indicios corporales. Desde el punto de vista de los jíbaro, el Ahmadí no es otra cosa que una exhibición de fuerza, de magnitud individual. Y esto es una calidad que es designada en Shuar y en Shuar por un término, el de Kakaram, que sintetiza las cualidades propias a un macrosujeto, digamos, y que, como se lo puedo adivinar, designa también hombres eminentes en el campo social. Estas cualidades o virtudes incluyen una fuerte intencionalidad predatriz, pero también poderes de seducción, tanto de mujeres como de animales de cacería, carisma, lo que llamaríamos nosotros carisma, y es decir, la capacidad a alinear la subjetividad de un otro hombre, de un otro sujeto, y hacer impermeable a su influencia, a no dejarse cambiar o influenciar. El juego social masculino consiste, de hecho, sobre todo, en tratar de capitalizar afines, aliados, a atraerlos en su campo gravitacional para influenciar su acción y transformarles en especies de extensiones o de prótesis de su propio yo del ego de referencia. Y en este sentido, el Ahmadín aparece como una confrontación en donde los partenarios se exhiben recíprocamente su capacidad virtual a dominar el otro y a resistir a su influencia, y al mismo tiempo quedando equistatutario, no hay vencedores y perdedores. Ahora bien, esta cuestión de impermeabilidad mutua toma todo su relieve cuando cuando se pone en paralela la forma de interacción verbal típica del Ahmadín con la que tipifica el discurso de persuasión, es decir, el discurso político del habla lento, cuyo objetivo explícito es de convencer y de hacer adherir el otro a su propio punto de vista. Ahora bien, eso también es una capacidad que supone la adquisición de experiencias
visionarias. Hoy en día, los contextos más propicios a la utilización del discurso político son las reuniones políticas públicas vinculadas a las nuevas instituciones y formas de asamblea. Sin embargo, hasta los años 80, en lo que se trata de los Achuar, las situaciones dialógicas de negociación por cuestiones matrimoniales o de alianza guerrera formaban el contexto típico para desplegar este tipo de discurso. Y es precisamente el registro en el cual se hace el intercambio entre los partenarios de un Armatín después del periodo festivo que sigue al diálogo ritual propiamente dicho. Ahora bien, tratándose del habla lento, un rasgo notable de este tipo de evento de speech art, digamos, es la cantidad enorme de declaraciones metacomunicativas que contienen. No tengo aquí el tiempo de analizar cómo se debería este rasgo, pero quiero subrayar que muchas de esas declaraciones metacomunicativas insisten sobre o remiten a la temática de la transparencia. Utilizo este término de transparencia porque combina dos cosas. Por una parte, la idea del desvelamiento de su propia interioridad a ojos de otro, pero también la idea de transparencia o coincidencia entre intención y declaración. Por otra parte, también combina la idea de claravidencia, es decir, de una relación de evidencia visual y también, obviamente, el ver justo en asuntos relacionales. Vale la pena recordar que la transparencia de los unos a los otros es el estado normal de los próximos parientes corresidentes. De hecho, la transparencia es a la vez una consecuencia y una condición del trabajo de fabricación del parentesco y de la corporeidad parental por la alimentación, las visiones mutuas, las palabras, las caricias, etcétera, etcétera. Ahora bien, en los discursos de persuasión entre hombres, que justamente no son en una relación de fabricación corporal mutua, este tema de la transparencia es retomada y amplificada según modalidades particulares. El discurso de persuasión es un discurso verdadero, sincero, etcétera, etcétera, como lo repiten muy a menudo los oradores, pero el garante último de la veracidad de los propósitos no es en realidad otra cosa que la potencia, la cacarmitud, para decirlo así, del locutor mismo. El bottom line es: lo que digo es verdad porque es yo que lo digo. Naturalmente, para que un enunciador se permite este tipo de frase, tiene que construir en su discurso, a medida en que lo desarrolla, una representación particular de sí mismo como enunciador de verdad, ¿no? Y, bueno, vale la pena recordar aquí que las lenguas jíbaro no tienen marcas de veredicción gramaticalizados, lo que se llama marcadores epistémicos, etcétera, etcétera, son más bien mucho más localizados al nivel de la pragmática que al nivel de la gramática o de la morfología propiamente dicho. El lenguaje se ofrece como un campo abierto en que cada uno puede investir y manipular
como quiere para construir su relación a la verdad, claro, a sus riesgos y peligros. En breve, el uso de la palabra en las lenguas jíbaro se apoya sobre una epistemia de combate, para decirlo así. En el contexto de un Aufmatin, estas particularidades del habla lento toman aún más peso que la fase de habla lento ha sido precedido, no lo olvidamos, por fragmentos de autobiografía guerrera, en donde por narraciones factuales a primera persona que anclan el enunciador en una serie de acciones que en general son bien conocidos por todos los participantes y que lo anclan o lo sitúan como un agente histórico, como uno de los autores de estas anales del homicidio, que son la materia prima de la historiografía jíbaro. En breve, si es cierto que entre los jíbaro un enunciado es considerado verdadero porque el que lo dice es poderoso, en realidad la inferencia que hacen los indígenas es exactamente inversa. Es porque un sujeto es poderoso y lo demuestra indirectamente en sus propósitos, en sus discursos, que lo que él dice es verdad. Y de cierto modo es verdad porque tiene peso sociológico. El discurso de persuasión juega, en fin, sobre un doble registro que combina la transparencia, correlada o asociada a la intimidad, a afectos positivos, y por otra parte, la potencia visionaria asociada a facultades específicas de predación, de seducción, magnificar. Y de este punto de vista, veamos que el discurso político, el habla lento, aparece como una especie de forma inversa del Aufmatin, dado que mientras que en el primer tipo en el Aufmatin, en este tipo de discurso, tenemos una construcción del enunciador como un ser hiperpotente, pero un ser hiperpotente en virtud de su opacidad. Y en cambio, en el Yaychasticham estamos frente a un tipo que se construye como un supersujeto en virtud de su capacidad de transparencia. Pero hay algo más. Existe, de hecho, a mi juicio, una relación indexical entre ambas formas de discurso. Este eco indexical del discurso de persuasión en el Aufmatin se lo percibe en dos elementos. En primer lugar, un juego pronominal específico y, por otra parte, en estos fragmentos muy cortados, truncados, de fragmentos de descripción de configuraciones sociológicas que constituyen la materia de los enunciados de Aufmatin. Volvemos aquí al nivel semántico del discurso ritual, tomando ahora el contrapié de la afirmación habitual según la cual no hay contenido proposicional en los discursos ceremoniales. La hipótesis que quiero desarrollar es que los sintagmas declarativos muy truncados, cortados, que componen los enunciados de Aufmatin, tienen una doble función. Por una parte, estos enunciados funcionan como indicios metonímicos de escenarios sociológicos estándar. Ya he hablado de esta tendencia de los grupos jíbaro de utilizar la calificación de maneras de hablar como
como designaciones de situaciones o configuraciones sociológicas específicas. Por otra parte, por ejemplo, cuando en un Aumatin oímos la frase "se dicen malas palabras", esto para cualquier auditor, oyente, Schwab, remite inmediatamente a una situación sociológica bien delimitada que reconoce inmediatamente y en general que puede además saber exactamente de qué se trata específicamente, dónde y con quién. Ahora bien, por otra parte, estos sintagmas son también fragmentos o inicios de narración que cada uno puede interpretar como remitiendo a situaciones sociales verdaderas, pasando o pasadas. Precisamente la materia que constituyen los discursos de persuasión, pero con una diferencia o dos importantes limitaciones. En primer lugar, en un Aumatin, todos los indicios que indicarían ¿cómo se dice? El engagement. El compromiso del enunciador en estas situaciones, su posicionamiento, la posición que él va a adoptar frente a estas situaciones sociológicas, son suprimidos a beneficio de una especie de scan ultra rápido que pasa del yo al tú, al él, nosotros, yo, él, etc. Y eso va súper rápido. Entonces, nunca hay como saber exactamente cómo se posiciona el enunciador frente a esas evocaciones muy rápidas de situaciones sociológicas estándar. Y me parece que esta ambigüedad entre dos niveles de interpretación de los enunciados de Aumatin, el locutor está hablando de situaciones estándares o es hablando de eventos reales. Todo eso es absolutamente deliberado. Resumiendo, el ritual del Aumatin implica dos hombres de potencia equivalente, socialmente distantes, en una interacción compleja que articula tres fases. Una primera fase combinando, por una parte, la exhibición recíproca, muy ostentatoria, de la potencia de absorción del otro, de la subjetividad del otro, y de impermeabilidad a la influencia del otro. Por otra parte, un ejercicio virtuoso de coordinación, durante la cual los dos partners efectúan juntos una especie de scanning acelerado de todos los estados posibles del campo social y de las posiciones pronominales que se podrían ocupar en este campo. Después, sin desvelar sus propias intenciones estratégicas. Una segunda fase durante la cual los dos hombres manifiestan todas las marcas de la intimidad y de la confianza mutua, hacen ostentación de buen entendimiento, de bon entente, pero al mismo tiempo se exhiben por sus fragmentos de autobiografía, se exhiben su grandeza respectiva, su magnitud respectiva y la manera en la cual se sitúan en el campo social. Y después, por último, una tercera fase en donde los dos partners negocian una nueva relación o a lo menos una nueva forma de relación calitativamente distinta de la que tenían antes, relación la cual va a tener un peso determinante sobre la manera en que cada uno de los partenarios va a construir su biografía a venir en tanto que jíbaro ejemplar, ¿no? A modo de conclusión,
una palabra sobre la manera en que este script ritual se articula al régimen de historicidad jíbaro. Al nivel pragmático, la interacción que se da en el Augmatin conyugue la rivalidad, una relación antagónica, y la coordinación. La coordinación es, por excelencia, la relación entre congéneros, entre parientes próximos, y es estrechamente vinculado a contextos festivos. El Augmatin es, en definitiva, hombres que se acuerdan para constituirse recíprocamente como antagonistas, como sujetos de enfrentamiento, y al mismo tiempo se oponen para danzar, para bailar juntos, en otras palabras, para celebrar su relación de identidad o de congenialidad. Y es precisamente por eso que el Augmatin es juzgado por extranjeros tan típico de los jíbaro, y es también considerado por los jíbaro ellos mismos como un elemento llave de su tradición. El Augmatin es a la vez una manifestación y una estetización de la relación en la cual se ancla su identidad y que constituye el eje central de su ethos, una relación en que pone el alter, el otro semejante, como rival que hay que tratar de subsumir, porque si no es el que va a subsumir a uno mismo. Por otra parte, si nos fijamos ahora en los aspectos proposicionales, y ya no al nivel pragmático, veamos que estos discursos ceremoniales se inscriben, veamos que se desarrollan, que estos discursos se desarrollan según una línea que va de la evocación rapidísima de scripts sociales estandarizados que abarcan todo el abanico de las situaciones recurrentes experimentados en el transcurso de una vida, a narraciones autobiográficas de vidas ejemplares, hasta la negociación de configuraciones que van a tener un peso decisivo sobre la curva de vida que cada uno de los interlocutores se está construyendo. Entonces, vamos de la historia virtual a la historia hecha en esta fase de discursos autobiográficos, historia hecha hacia historia a hacerse, asociada a una forma de interacción estrechamente vinculada a la expresión de una identidad étnica específica, ¿no? Y me parece que es en esta manera en que transmiten a la vez una historia al futuro, es decir, las condiciones de posibilidad de hacer historia y de hacerse como agentes históricos, pero al mismo tiempo transmite el recuerdo reiterado, y no es el único escenario en donde pasa eso, de una forma de interacción que es exactamente al corazón de su identidad de jíbaros. Les agradezco mucho por su atención. En el cual los argumentos son desarrollados de manera muy larga, sobre un modo a la vez enfático, muy fluido en la expresión, con muchas expresiones, protestaciones, declaraciones metacomunicativos de tipo: sí, estoy hablando con sinceridad, lo que te digo es verdad, es de veras, etcétera, etcétera. Veamos ahora rápidamente las características más notables de las
tres formas principales de interacción verbal que constituyen el escenario completo de la visita de Aumatin. El diálogo ritual propiamente dicho. La primera cosa que salta a la vista, salta a los ojos, es el contraste entre la espectacular elaboración pragmática del intercambio y la pobreza semántica de lo que se transmite. Un Aumatin, para decir las cosas muy rápidamente, es mucho ruido para nada. Les doy la traducción rápidamente de un Aumatin típico, utilizando A y B para las dos voces. A. Cuñado, siendo así, viviendo en paz. B. Claro. A. Es así que hay que vivir. B. Sí, sí. A. Siendo así. B. A ver. A. Hay malas palabras. B. Siendo así. A. Viven para matarse. B. Veamos, esperamos. A. ¿Cómo hay que vivir? B. Sí, verdad. A. Nuestros antepasados no se visitían. Sí, sí, claro. Tú siendo aquí, yo siendo aquí, aquí estoy. Ahí. Y eso puede durar 3/4 más de horas. Los enunciados que son intercambiables, lo que no es de ningún modo una actitud típica de relaciones entre hombres maduros. Por otra parte, segundo aspecto un poco anormal es que este periodo post-Aumatin se caracteriza por una especie de pulsión narrativa que se traduce por el intercambio de relatos de género autobiográfico y de fragmentos, mejor dicho, de autobiografía en las cuales se trata de autobiografías de hombre y son ante todo historias de conflictos, historias de guerra. Después de este periodo que dura varias horas de jovialidad ostensiva y de fiebre narrativa, los partenarios ponen fin a la interacción, van a acostarse, van a bañarse, no sé qué. Y la tercera fase de conjunto Aumatin, la tercera fase empieza el día siguiente, muy temprano de mañana. Los dos hombres se levantan tempranito, pues, para comenzar, en fin, a negociar su relación, a discutir de la razón, que siempre es muy cargada de enjeux, apuestos, de la razón por la cual el visitante ha venido a ver tal o tal persona. Y en general se trata o sea de negociaciones matrimoniales o sea de negociaciones de alianza en caso de conflictos. Y esta discusión, que es muy larga y puede durar varios días seguidos, es llevada en el modo clásico de la retórica política jíbaro, es decir, del hablar lento. En realidad, la interacción no es exactamente ordinaria, si es que una expresión como ordinaria tiene mucho sentido, no lo sé, pero bueno. La fase post-Aumatin se caracteriza, de hecho, por dos cosas, que son, claro, presentes en conversaciones típicas de visitas entre familiares, pero que aquí tienen una saliencia particular. Por una parte, hay una especie de lo que se podría llamar de cordialidad excesiva, un poco forzada. Los dos partenarios se esfuerzan a comportarse como lo harían gente joven muy próximos, cuñados muy próximos.